prepárate el mate o lo que quieras porque vamos a adentrarnos en el mito de Saturno y Urano. Seguime. Te lo voy a relatar tal cual. Al principio era el caos. Del caos surgió Gea, la tierra, quien engendró, gracias a la intervención de Eros, el amor, a un compañero, Urano, el cielo. De la unión de los dos primeros dioses, de Urano y Gea, nacieron los hecatónquiros, gigantes de 100 manos, los cíclopes, gigantes que tenían solo un ojo en la frente, los titanes y sus hermanos, las titánidas. Urano, celoso de los hijos que iba concibiendo con Gea y temeroso de que pudieran arrebatarle su poder, no les dejaba salir del seno de su madre, es decir, los contenía ahí. Gea, que sufría terribles dolores por no poder sacar, expandir, parir a sus hijos, fabricó una hoz y se la entregó a sus hijos para que la liberaran de la opresión de Urano. Pero ninguno de sus nonatos, vástagos, se atrevía a empuñar semejante arma y llevar a cabo la terrible venganza. Al final, viendo Crono cómo sufría su madre, Crono es Saturno, decide ayudarla, decide emprender este viaje a enfrentar a Urano. Así que tomó la hoz, enfrentó a Urano y le sacó los testículos. Gea y Urano se separan, creando el espacio, y Crono el tiempo. Se adueña del universo hasta que llegará Zeus. En la mitología griega, Cronos es un titán e hijo menor de Urano y Gea, la tierra. Urano el cielo, Gea la tierra. Destronó a Urano y se convirtió en el primer rey del mundo, gobernando así sobre sus hermanos y sus compañeros titanes. Cronos se casó con su hermana Rea y terminó siendo derrocado por su hijo Zeus. La historia del origen de Cronos es la más famosa de la teogonía de Hesíodo, hacia el año 700 a.C. Se lo relaciona con el dios romano Saturno, el dios egipcio Heb, el fenicio El y el dios hitita Urrio Umarbi. Según Hesíodo, Cronos era el hijo menor de Urano, la deidad primordial del cielo y la tierra, y de Gea, la deidad primordial de la tierra. Urano y Gea tuvieron 6 titanes masculinos y 6 titanes femeninos. Luego, los titanes rara vez aparecen representados en el arte y no se encuentran en muchos mitos. Sin embargo, jugaron un papel esencial en la historia de la creación de los dioses olímpicos. Urano y Gea también dieron a luz a los cíclopes, gigantes de un solo ojo, como había mencionado anteriormente. Como había dicho anteriormente, aunque Urano y Gea tuvieron muchos hijos, Urano se sintió bastante celoso de estos hijos, entonces no quería que emergieran, no querían que salieran a la luz, entonces los escondía como por debajo de la superficie de la tierra, es decir, no los dejaba salir a la superficie, ni ver la luz del día. Como Gea se sentía tan mal con esta situación, le pidió a sus propios hijos que por favor la ayudaran. Creó una hoz de acero gris y ideó un plan para poder sacarse de encima básicamente a Urano. Le contó su plan a sus hijos y el único que accedió a ayudarla fue Cronos. Gea le dijo a Cronos que se escondiera en su alcoba, ya que Urano la visitaría de esa noche. Cronos se escondió con la hoz en la mano y dispuesto a llevar a cabo el gran plan de su madre. Mientras un lujurioso Urano aparecía en la noche para estar con su amada Gea,
intentaba hacer el amor, Cronos intervino y le cortó los genitales. ¡Sa! La sangre cayó sobre la superficie de Gea, es decir, sobre la tierra, que dio a luz a las erinias, furias. ¡Wow! Cronos arrojó los genitales al océano tras él, donde acabaron llegando a Chipre. La espuma de los genitales luego daría lugar al nacimiento de Afrodita. Cronos encarceló a su padre en las profundidades del Tártaro, la región infernal, junto con los cíclopes, los hecatónquiros, en una cueva. Con su padre ya fuera del camino, Cronos se convirtió en el primer rey del mundo. Tomó el cielo de Urano y la tierra de Gea y amenazó a sus hermanos del océano y Tetis para que le concedieran el control del mar. No confiaba en nadie y gobernaba solo. El gobierno de Cronos fue considerado como la Edad de Oro, una época en la que no había enfermedades, hambre ni penurias. El pueblo conocido como la raza dorada era feliz y una vez que morían se convertían en espíritu y podían velar por sus seres queridos. Algunos héroes elegían no morir, sino que eran transportados a la isla de los bienaventurados, en el fin del mundo, que también gobernaba Cronos. Cronos se casó con su hermana Rea y tuvieron 6 hijos: Hestia, Demeter, Hera, Hades y Poseidón, y Zeus, padre de los dioses y los hombres. Sin embargo, Cronos era un padre problemático y paranoico, ya que sus padres le habían advertido que sus propios hijos se podrían poner en su contra, al igual que había hecho Cronos con su propio padre. Con esta advertencia en mente, Cronos se tragó a cada uno de sus hijos tan pronto como Rea dio a luz. Una angustiada y embarazada Rea acudió a sus padres en busca de ayuda, pues no quería que otro de sus hijos fuera tragado por Cronos. Urano y Gea aconsejaron a Rea que viajara a la isla de Creta y diera a luz allí a su hijo menor Zeus. En Creta, Rea se reunió con la cabra Amaltea y con las Melias, las ninfas del fresno, portador de maná. También buscó una piedra especial que Gea le había ordenado encontrar. Cronos viajaba regularmente de un extremo a otro de Grecia, visitando a sus hermanos titanes y asegurándose de que no conspiraran contra él. Cuando volvía a casa, Rea fingía dar a luz y le entregaba a Cronos el bebé. En realidad, el bebé era una piedra especial que había envuelto en mantas. Cronos se tragó esta piedra sin dudarlo, sin sospechar siquiera que su esposa lo engañaba. Finalmente, Rea viajó de vuelta a Creta para dar a luz a Zeus y juró que éste destruiría algún día a Cronos. Continuando la tradición de la violencia hijo-padre, Rea dejó a Zeus en Creta, donde Amaltea y las Melias lo alimentaron. Rea lo visitaba con regularidad y le enseñaba a llevar a cabo la venganza. En algunas tradiciones, una ninfa llamada Adamantea suspendió a Zeus de una cuerda colgada de un árbol para ocultarlo de Cronos. Zeus creció y se hizo fuerte y magnífico. Rea reclutó a sus amigas Metis, hija de Océano y Tetis, para que la ayudara a preparar a Zeus, para entrenarlo para su papel de derrocar a Cronos. Metis preparó una mezcla de sulfato de cobre, jugo de amapola y jarabe de maná que dio a Zeus. Zeus llevó esta mezcla a Cronos y
cuando empezó a beber, vomitó a sus hijos uno a uno. Primero fue la piedra, luego Poseidón, Hades, Hera, Demeter, Hestia. Cronos se desmayó después de vomitar a todos sus hijos y Zeus intentó decapitar a Cronos con su voz. Entonces Cronos se desmayó después de vomitar a sus hijos y Zeus intentó decapitarlo con la hoz, pero no pudo, no tuvo fuerzas para empuñarla. Los hermanos de Zeus le dieron las gracias por liberarlos y le juraron lealtad. Juntos derrocarían a Cronos y comenzaría una nueva era, la de los dioses olímpicos. Cronos no permitió que sus hijos lo derrocaran sin luchar, entonces ahí empezó la titanomaquia. Una batalla de 10 años entre los titanes y los dioses olímpicos. Los titanes lucharon contra él desde el monte Otris, mientras que los dioses lo hicieron desde el monte Olimpo. Al principio Cronos y los titanes superaron en número a los dioses olímpicos más débiles. Metis le dijo a Zeus que bajara al Tártaro y liberara a los cíclopes y a los hecatónquiros para que lucharan del lado de los dioses. Los cíclopes crearon las famosas armas de los dioses, los rayos para Zeus, el tridente para Poseidón. Poseidón es el dios de los mares, es decir, Neptuno. Los cíclopes crearon entonces, el tridente, para Poseidón y un casco de oscuridad para Hades. Hades es el dios del inframundo, es decir, Plutón. Estas armas, junto con los hecatónquiros de 100 manos, pronto cambiarían el rumbo de la batalla. Los titanes, abrumados, emplearon a Atlas como líder y este los reunió en una larga resistencia. Zeus, Hades y Poseidón, es decir, Júpiter, Plutón y Neptuno, idearon un plan para derrotar a los titanes de una vez por todas. Hades, es decir, Plutón, robó las armas de Cronos, es decir, Saturno, mientras Poseidón, es decir, Neptuno, le amenazaba en su tridente y Zeus le lanzaba los rayos. Mientras Cronos estaba distraído, los hecatónquiros hicieron llover rocas sobre el resto de los titanes. Este ataque aseguró finalmente la victoria de los dioses olímpicos. Los titanes fueron enviados al Tártaro, mientras que a Atlas se le impuso el castigo más severo de alzar los cielos sobre sus hombros para la eternidad. Cronos fue condenado a recorrer el mundo y a medir la eternidad solo. Por eso se le conoció como el viejo padre del tiempo. Comenzó a envejecer, recordando a todos el implacable paso del tiempo que terminará llevando a todos los mortales al final de sus días. En otras tradiciones, Cronos fue enviado al Tártaro con el resto de sus hermanos. Otros mitos afirman que se le permitió vivir el resto de sus días en las islas de los bienaventurados. Cronos y Filira. En el monte Pelión, qué nombre, Cronos tuvo un romance con la Oceánide Filira, hija de Océano y Tetis. Un día, mientras Cronos se acostaba con Filira, fue interrumpido por Rea y, presa del pánico, se convirtió en un semental y huyó. Filira quedó embarazada y dio a luz al centauro Quirón. Asqueada por la idea de tener que amamantar y criar a una criatura mitad caballo, mitad hombre, rogó que se transformara en otra cosa. Y Zeus, comprensivo por su situación, la convirtió en un tilo. Los estoicos asociaban a Cronos con Chronus, tiempo.
Su papel en la historia de la creación de los dioses se interpretó como que todas las cosas fueron engendradas por el tiempo. Los hijos de Cronos representaban las edades y que Cronos los devoraban significaría entonces que el tiempo consume las edades. Aunque no existe ningún vínculo etimológico entre Cronos y Tronus, los estoicos creían que la definición de una palabra era también el significado de un mito. Por lo tanto, la similitud de la palabra conjuraba una imagen de Cronos, que se integraba estrechamente con la imagen del padre del tiempo como la parca. En el tarot lo vamos a ver, o por lo menos yo así lo ligo, lo resueno arquetípicamente con el ermitaño, un viejo sabio, solitario y entregado a iluminar por ahí con su sabiduría a otros, pero en un retiro completamente solitario. La energía del ermitaño es una energía muy similar a la energía de Saturno / Cronos. Volviendo y retomando a que la imagen de Cronos se ligaba con la de el padre del tiempo como la parca, un hombre envejecido que llevaba una hoz, al igual que Cronos había utilizado la hoz para derrocar a su padre Urano. Recordemos que Urano era el padre de Saturno, había sido el padre de Saturno, era el padre de Saturno, sigue siendo el padre de Saturno, pero que por gracia de ayudar a su propia madre Gea, tuvo que ir al rescate de su madre, la tierra Gea, para que este Urano no siguiera metiendo los hijos adentro de la tierra. Entonces tuvo que ir a llevar a cabo el plan que Gea había articulado, que era sacarse de encima a Urano. Entonces, es por eso que Cronos, más tarde en el tiempo, teme que sus propios hijos le hicieran lo mismo que él mismo le hizo a su padre. Vale decir, karma, ¿no? O sea, esa sensación del karma de que se me va a regresar, y un poco también esta sensación de que la vida sucede en relación a lo que yo mismo voy como creyendo, ¿no? Es decir, me voy construyendo una idea de lo que es la realidad y obviamente vivo la realidad en función de eso. Si para él la realidad era que un hijo matara a un padre o le cortara los testículos y le sacara el poder a ese padre, por supuesto que ahora entonces él iba a sentir esa sensación de que en cualquier momento alguno de sus hijos se rebelara, que al final es lo que sucedió con Zeus. Este Zeus, entonces, que es Júpiter, también de alguna manera interviene, o por lo menos desde la astrología vamos a identificar como que tanto Saturno / Cronos como Júpiter / Zeus son los cronocratores del tiempo, es decir, son los planetas. Júpiter y Saturno son los planetas que están encargados de custodiar aquella barrera, aquella película que recubre a los planetas más personales, ¿sí? Es decir, a las funciones psicológicas que vamos encarnando de manera más personal. Entonces, estas deidades, estas energías, estas funciones planetarias sociales, marcadoras de los tiempos, de los límites, compartida en este caso por Saturno y por Júpiter, es que de alguna manera van marcando el paso de la encarnación que nosotros tenemos en esta 3D. En esta tercera dimensión nosotros estamos atravesados por la linealidad de un tiempo, la espacialidad. Entonces hay un montón de arquetipos que se juegan acá entre lo que nos plantea Gea, ¿no? La distancia entre el cielo y la tierra es lo que plantea a nivel de espacio. Y Cronos nos planteó lo que entendemos por el tiempo, pero Zeus también. Entonces entre Júpiter y Saturno vamos encontrando una balanza, un equilibrio en cómo nosotros atravesamos el tiempo. ¿De qué manera? En Saturno lo vemos como decían los antiguos, de manera maléfica, y en Júpiter de manera benéfica. Más allá de estos planetas sociales que contienen a la experiencia en 3D que estamos viviendo en este planeta Tierra,
vienen los planetas o las funciones transpersonales. Vamos a tomar la mitología griega y la historia de Urano, de Cronos y de Zeus como punto de partida para comprender un poquito cuál es la función que tienen los planetas en general, en líneas generales, ¿no? En este caso vamos a tomar como referencia Saturno, Júpiter y Urano. Saturno y Júpiter son los cronocratores del tiempo, ¿sí? Los antiguos, los astrólogos antiguos, veían a Saturno y a Júpiter juntos como los que más o menos ahí balanceaban las formas en que nosotros los humanos, en esta encarnación de 3D, vamos conectándonos con esta funcionalidad del tiempo lineal. En este caso, Saturno es el gran maléfico y Júpiter es el gran benéfico. Así que juntos van a estar estableciendo una especie de balanza, una especie de equidad, algo más justo entre la parte como consternida, digamos, como limitante de Saturno, en donde te limita con el gran domo ese que no, de acá no salga, que no salga tu conciencia más allá de esto, y la parte jupiteriana, que en este caso sería Zeus. Recordemos que Saturno estamos hablando de Cronos, y en Zeus vamos a estar hablando de Júpiter. En Zeus vemos esta parte expansiva, claro, en la mitología recordemos que Cronos estaba queriendo de alguna manera limitar a sus propios hijos y se los comía claramente para que estos hijos no se expandan. Y Zeus es el gran salvador de estos hijos, de estos proyectos, para que puedan expandirse y los libera claramente. Entonces, cuando hablamos de Saturno, vamos a estar hablando de límite, vamos a estar hablando de una energía, de un principio limitante, seco y limitante, y castrador, ¿sí? De alguna manera, porque bueno, fue el que castró a su propio padre, le sacó los testículos a su padre. Y en el caso de Zeus, al ser el que generó la libertad de sus propios hermanos, es el gran benéfico. Pero ambos, en este caso, van a estar marcando cierto arquetipo en relación a lo que nosotros conocemos como lo estructurante, lo que nos estructura en nuestra realidad. El tiempo, la realidad misma, etc. Yo lo entiendo siempre como si fuese una especie de película o gran domo que nos recubre para que nosotros no contactemos con el más allá de nuestra conciencia, por la que todavía evidentemente el humano no estaba preparado para comprender. Que en este caso tiene que ver con la conciencia de los planetas o de las deidades transpersonales, que están más allá de ese lugar conciencial que nos plantea Saturno y Júpiter, los cronocratores del tiempo. Más allá de eso, tenemos a los planetas transpersonales. En este caso sería Urano, que en griego quiere decir cielo, Neptuno, Poseidón, y Plutón, Hades. Estas tres conciencias, recordemos que en el inicio era el caos, Urano, ¿sí? O sea, todo como que vuelve como a lo mismo, es decir, como que el cuento, la mitología nos está mostrando, nos está dando ya pistas de cómo todo encaja así, como que sí, estamos contenidos bajo esa burbuja saturnal y jupiteriana. Sin embargo, más allá de eso, hay algo que de lo que supuestamente se me está protegiendo, pero sin embargo igual yo tengo acceso a esa información del cielo uraniano, ya que eso de alguna manera fue el inicio, de ahí partió todo, de ahí iniciamos todo. Entonces, yendo un poquito más allá de ese domo, de esa película que recubre toda esta conciencia humana, puedo ver un poco más allá y empiezo a encontrar contacto con el cielo, con la conciencia del cielo Urano, que es el cambio, con la conciencia de Neptuno, que es la disolución de las formas. Ahí soy pura conciencia, ya no soy esto, soy pura conciencia, puro espíritu, pura alma.
pura conciencia, mejor dicho, ¿sí? Pura conciencia fusionante y fusionada con toda la energía del todo, de la fuente del todo. Ya no hay una partícula o un cuerpo separado de nada en Neptuno. Y en Plutón, que es la conciencia más alejada de todas, que es el Hades, encontramos la gran transformación. La gran transformación, esa conciencia, ese principio de realidad que encontramos, por ejemplo, cuando explicamos cómo surge un diamante que en principio era un carbón y que, digamos, con mucha presión, con mucha violencia presionante y pujante en ese carbón, es que ha podido surgir ese gran diamante. Es decir, que este principio de realidad del Hades de Plutón, vamos a encontrar esta forma en que nos autotransformamos a partir de un mecanismo de muchísima presión. Es lo que sucede mucho cuando hablamos del camino del héroe. En la encarnación, en la tercera dimensión, nosotros nos guiamos mucho por la estructura saturnina y jupiteriana, sobre todo saturnina y sobre todo hasta este momento actual que estamos viviendo en la encarnación que estamos experimentando en el planeta Tierra, los humanos que estamos encarnados en el aquí y ahora, para esta altura del momento en el año, por ejemplo, 2023. Y no estoy hablando puntualmente del 2023, porque si fuese el año 2026, vamos a empezar a cambiar de conciencia, claramente, porque se nos van a empezar a abrir un montón. El domo de Saturno y de Júpiter se va a abrir, de alguna manera. Estoy haciendo un paralelismo con el concepto de lo que sería aperturar la conciencia a algo más transpersonal, a algo que va más allá de lo humano. Y vamos a empezar a tener contacto con el cielo, Urano. De hecho, viene una era muy uraniana, ¿sí? Entramos en 200 años de energía acuariana, que tiene que ver mucho con Urano, y de energía uraniana. Entonces, si tomamos la mitología griega como punto de partida para comprender la energía arquetípica de estas deidades y hacemos el paralelo con la mitología romana, de la cual se desprende la terminología de los planetas que utiliza la astrología para nombrarlos, vamos a empezar a darnos cuenta hacia dónde también estamos yendo como conciencia de humanidad. La conciencia de humanidad en este respecto, en este momento puntual, tiene que ver con salir un poquitito de esa conciencia tan saturnina de la cual venimos desde hace muchos siglos, para entrar cada vez más a una conciencia, si se quiere, uraniana. También empezamos a establecer contacto con alguna conciencia neptuniana y con alguna conciencia plutoniana, si se quiere, porque al poder trascender de esa capa saturnina que nos contenía en ese cuerpo, en esa parte, por ejemplo, está ligada con la piel. O sea, cuando hablamos de Saturno tenemos que pensar que es la piel, los huesos, las estructuras. Entonces, y por ejemplo en un edificio será la estructura del edificio, en una casa es la estructura de la casa, los edificios, las formas, el cuadrado, todo eso está relacionado con lo arquetípico de cómo podemos entender el principio que nos muestra este arquetipo saturnino, ¿no? O sea, Saturno, ¿qué es Saturno? Cuando hablamos de Saturno hablamos de esto, lo estructurante, lo limitante, lo que me permite separarme del otro, ¿sí? La piel, los huesos, etc. Los huesos sería como la estructura. Ahora bien, traspasando este concepto ya no hay forma. Entonces nos conectamos más con la energía neptuniana de lo espiritual. No hay forma, no hay ego, no hay estructura, no hay cuerpo, ¿sí? Y empezamos a entrar en contacto con el cielo, el éter, el aire, las ideas,
la telepatía, la comunicación y obviamente la transformación. Y ya no va a doler tanto ni siquiera la transformación. Entonces, imagínate traspasar esa barrera que te estructura, esa barrera que era como ese gran domo, en donde vos estabas contenida, contenido en ciertas estructuras, en ciertas formas de ser, es decir, había alineamientos, habían formas en que nosotros percibíamos la realidad, devenidas de la estructura que nos traía y nos trae Saturno y Júpiter, ¿no? O sea, los dadores del tiempo, los dadores de estructura. Saturno te da la estructura, digamos, para que vos puedas como contener cierto contenido, y Júpiter te va a dar como el sentido. Júpiter te va a dar el sentido de aquello que vos estás conteniendo dentro de esa parte estructurante. Entonces, por ejemplo, mi cuerpo y el contenido que hay dentro de mi cuerpo vendría a ser esto que te cuento de la energía Saturno, la energía Júpiter, y si encima encuentro un sentido a mi vida, un sentido, un propósito por el cual yo estoy encarnando con este cuerpo, estamos hablando de estas formas saturnal y jupiterianas dentro de esta encarnación en 3D, tercera dimensión, cuerpo, ¿no? Espíritu, alma, etcétera, etcétera, que hay como esta cosa. Bien, ¿qué pasa si me expando más y me salgo de este concepto del cuerpo, de la materia, del elemento tierra, la materia, y empiezo a conectar un poquito más con lo transpersonal, y ahí se me difumina, el cuerpo ya no es necesario, el cuerpo ya no hay separación, y ahí empieza a ver, ya no hay separación, Neptuno, Poseidón, y empiezo a darme cuenta que estamos todos interconectados en una conciencia cósmica, que está también cósmico. Cuando hablamos de cosmos y de cielo, hablamos de Urano. Entonces empezamos a entender que hay una cosa difuminada, en donde toda la conciencia se entrelaza, entonces no hay separación, no estoy yo acá y tú del otro lado sos un otro de mí, sino que bueno, la conciencia se fue experimentando de manera separada y luego en un estadio distinto de conciencia, en donde ya estamos empezando a conectar con los planetas transpersonales, ahí sí es donde existe la fusión. Por eso con Neptuno vamos a encontrar la disolución del ego. El ego es esa parte que también en esta experiencia 3D vamos a necesitar estructurarnos, ¿no? A través del ego. Entonces el ego también nos va a decir, nos va a poner como límites, ¿no? Hasta acá sí, hasta acá no, esto podés hacer, esto no podés hacer, no, cuidado con esto, esto, lo otro. Entonces, para el psiquismo o para la estructura que todavía los humanos en esta encarnación tenemos, a nivel de conciencia, todavía ese ego nos protege de cierta expansión de conciencia con la que todavía no estaríamos como teniendo el control de cuándo, expandiendo la conciencia a nivel de transpersonal con Urano, Neptuno y Plutón, realmente puedo integrarme y estar igualmente presente, pero claro, y cuándo no, ¿no? Por eso las, para mí, mal llamadas patologías y enfermedades mentales, como psicosis, etcétera, tienen que ver con este punto. Con el punto en donde la persona expande tanto su conciencia que no tiene como la parte como limitante o en donde el psiquismo se estructura. Esto es complejo, pues ya me estaría metiendo en un terreno de psicología, pero tiene que ver un poco con esto, ¿no? O sea, como que la estructura psicológica encuentra, digamos, la cajita de resguardo en donde, digamos, tu psiquismo va a estar jugando adentro de un espacio contenedor estructurador. Ahora, cuando vos no tenés este espacio estructurador de tu psiquismo, expandís, y la conciencia y la realidad no tiene estructura, y es ahí donde podría catalogarse de psicosis, ¿no? Donde esta experiencia de conciencia se expande. Ahora bien, hasta ahora el ser humano vivió una experiencia evolutiva con una conciencia en donde esas estructuras saturninas fueron demasiado necesarias.
Por eso es que vivimos durante muchos siglos con esta influencia tan fuerte de Saturno y también de Zeus, ¿no? Cronos y Zeus estaban ahí muy presentes. Por eso es que la mitología plantea esta guerra de titanes y esta guerra de los dioses del Olimpo como parte estructurante de nuestra vida terrenal, digamos, ¿no? O sea, esta mitología es muy importante para nosotros. De ahí surge. Urano titilante nos está guiñando un ojo y nos está mostrando también que de ahí surgimos un poco, porque ese fue el principio. En el principio era el caos. Y Urano marca mucho este caos, marca mucho esta conciencia desde la cual a veces no nos hemos encontrado tan a gusto, sobre todo durante tantos siglos, teniendo una influencia tan fuerte de Saturno, que nos planteaba como límites claros, como el control, no te salgas de esto. Entonces, bueno, lo caótico era una conciencia que con las que nosotros no comulgamos muy bien. Por eso es que cuando aparece un cambio nos ponemos tan rígidos y no queremos salirnos de la zona de confort. Por eso se puso tan de moda en el último tiempo esta cosa de animarse al cambio, animarse a salirse de la zona de confort, hacer el salto cuántico, hacer el salto de fe. Ese salto cuántico está muy relacionado con Urano. El salto, de hecho, en Urano vamos a encontrar el arquetipo del rayo, el arquetipo del cambio abrupto, del que no lo ves venir, y tiene que ver con este salto. Me hace acordar de la película Jumper, que si no la viste te la recomiendo, como que viajaban en el tiempo y en los espacios de una forma como si fuese como el movimiento de una pulga, ¿no? Que no lo ves venir y de pronto y aparecía en otro lado, con esa rapidez, con esa velocidad del rayo típica de Urano. Y recordemos que Urano es el cielo, entonces en Urano vamos a encontrar mucho esta idea de conexión con el cielo, de conexión con el cosmos, de conexión con un espacio de conciencia que no tiene absolutamente nada que ver con esa estructura tan resguardada por debajo de la capa que recubre Saturno, en donde se nos muestra el edificio, se nos muestran nuestros cuerpos, se nos muestra esta vida cotidiana del 3D, estamos como en ese videojuego, cual Matrix. Entonces es como que en Urano, nosotros cuando empezamos a conectar con Urano, que es el cielo, ya empezamos a ver otras formas que claro, hasta ahora en Saturno y con Júpiter no veíamos tanto. Cuando desde la astrología vemos, por ejemplo, las crisis que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, relacionadas y vinculadas con estos arquetipos, con estas energías, en el caso de Saturno, que tiene un recorrido por nuestra carta natal cada 29 años, y en el caso, por ejemplo, de Urano, cada 42 años, que es la típica crisis, vamos a decirle, de los 30 y la crisis de los 40. Digo crisis de los 30 y crisis de los 40 no como un concepto de crisis de edad, aunque se te puede presentar como si fuese una crisis de edad, pero en realidad lo que estás teniendo no es un tema de problema con tu edad, sino que el tema que está pasando es que estás viviendo una crisis, un movimiento interno que te trae ese arquetipo planetario, en este caso Cronos, Saturno, a los 29, 30, 31, ahí es donde se te va a estar moviendo, te va a sacar, te va a eliminar la estructura con la que vos venías en este proceso evolutivo y te va a plantear un modo distinto de estructurarte y todavía cada vez más en función a vos mismo, a vos misma. ¿Lo vivís como una crisis? ¿Lo vivís como un duelo? Sí, a veces duele y a veces duele mucho. Pero la idea es permitirte ver cuál es la propuesta nueva, cuál es la estructura nueva que te trae este Saturno. A veces viene con que traes un hijo al mundo, a veces te casás, a veces te vas a vivir a otro país, a veces desencarna un familiar tuyo con el que tenés que hacer un duelo, porque bueno, hay que desestructurarse y volverse a estructurar, y eso es lo que te trae Saturno. A los 42 años el tránsito es de Urano, ¿sí? Entonces Urano nos pone de cara a nuestra verdadera esencia.
Y es ahí donde conectamos más con nuestro cielo, con el cielo que tiene que ver con quién soy verdaderamente, y hacerme cargo de quién soy en esencia es un poco el quid de la cuestión a esos 42 años, que la crisis puede rondar entre los 41 y los 45. En el proceso de crisis que vamos viviendo en la famosa crisis de los 30 con Saturno y la famosa crisis de los 40 con el pasaje de Urano, en el medio hay algo muy interesante que surge con los 35 años, cuando aparece un movimiento fuerte, dador de sentido, con Júpiter. Entre estas tres energías, ¿sí? Primero Saturno, Cronos, luego Júpiter, Zeus, y luego Urano, vamos a encontrar que cada vez más nos vamos acercando a esa forma de conciencia más transpersonal. Entonces, al principio, antes de los 30, éramos más lunares, más solares y teníamos como esa sensación más personalizada. O sea que nuestra conciencia estaba más ubicada en un yo, en un mí. Por eso es que era tan difícil por ahí contactar con otras formas más expansivas de conciencia. Ahora bien, el camino del héroe tiene que ver un poco con este pasaje que vamos viviendo en esta experiencia evolutiva que hacemos en esta encarnación, que lo vamos viviendo a través de las edades cronológicas, en donde cada una de las conciencias en diferentes momentos de nuestra vida nos va ubicando en distintas crisis para ubicarnos cada vez más o para encontrarnos cada vez más en un estadio mayor de conciencia, y la idea siempre es estar presente en ese momento para poder incorporar, es decir, hacer cuerpo, cada uno de estos movimientos internos de mutación de conciencia o de modificación de conciencia o de cambio de conciencia que vamos teniendo crisis tras crisis, ¿no? Pasaje tras pasaje. A los 35 años, con la presencia de Júpiter, encontramos algo muy interesante que nos da sentido a lo que luego, más adelante, a los 42 años, vamos a estar viviendo con la venida de Urano en nuestra vida. Ya hemos pasado quizás el momento de los 30 años con Saturno, que nos derribó las estructuras anteriores, es decir, nos derribó ese gran domo que nos cubría hasta entonces, que era nuestra religión, nuestra identidad de país de origen, nuestra cultura, la educación que teníamos con nuestros padres, nuestra casa donde nos hemos criado, nuestro barrio, nuestra escuela, todas estas cosas que nos iban como estructurando, nos derriba esas ideas, esas creencias, y entramos en esa crisis para poder proyectarnos un poco más a una nueva forma estructural que nos trae este Saturno cada vez más acorde a lo que verdaderamente somos. Así que acá empieza el verdadero camino del héroe, cuando empezamos a transitar estos primeros pasos en donde ya con Saturno se nos derriba la estructura con la que hemos nacido, con la que hemos venido, ¿no? Y trajimos de nuestro clan, por ejemplo, creencias y actitudes y valorización de las cosas, etcétera, educación, etcétera. Y ahí es donde nos empezamos a plantear cosas y se nos establece una estructura completamente distinta, pero sí cada vez más cercana a lo que nuestra alma es y viene a transitar. A los 35 años empezamos a vivir de la mano de Júpiter, el gran benéfico, algo que nos da respiro y nos conecta con nuestro sentido de vida. ¿Para qué estoy? ¿A qué vine? ¿Cuál es mi propósito? ¿Estoy siendo feliz con lo que hago? ¿Qué puedo hacer para alinearme cada vez más con lo que soy? Entonces yo pienso que ahí en Júpiter es el primer momento en donde nosotros, si estamos acorde a ese momento y si hacemos todo para estar cada vez más alineados a nuestro propósito de vida, el sentido, cuál es el sentido para nosotros, por qué vine acá, quién soy yo. Ahí empiezan a ver las primeras preguntitas que después, más tarde, cuando aparezca el tránsito de Urano,
en este camino del héroe, va a ser más facilitador para nosotros llevar a cabo esa crisis interna que nos plantea Urano cuando nos dice: ¿y quién eres tú en esencia? ¿Estás acorde a tu... ¿Has transitado tu vida acorde a lo que verdaderamente sos? Entonces, esas preguntas que nos plantea Urano, que además nos la plantea como con mucha urgencia, porque en ese momento uraniano ya ahí sí estamos más transpersonales. Hasta ahora veníamos más personales, ¿sí? Más yo. Pero cuando aparece el tránsito de Urano, la urgencia al cambio, a la modificación de algunas cosas en nuestra vida, tiene que ver con ponerse y alinearse cada vez más a nuestra esencia, ya no como personas, sino como almas, como seres. Recién ahí empezamos a tomar conciencia de cuál es nuestra verdadera esencia, ya no tanto como un ser humano que soy, sino como a qué vine, cuál fue el propósito verdadero de mi alma cuando encarnó acá, para qué encarnó, cuál es la tarea que vine a realizar, la estoy haciendo, estoy congruente con lo que verdaderamente se me pide desde mi propósito álmico, encarnar en esta experiencia evolutiva. Cuanto más alejado a eso estamos, más fuerte es la crisis. Y ahí empieza el recorrido cada vez más fuerte que Urano hace en cuanto a la toma de conciencia de tomar responsabilidad sobre la verdadera esencia que somos y tomar acción al respecto. En este sentido, cuando estamos tocando ese momento uraniano en nuestra vida, es ahí donde empieza el momento transpersonal y se dice que es como la mitad de la vida, ¿no? Como que es ese momento en donde a partir de ahí empezamos el camino como a... No sé si es la vejez la palabra, sino que es lo más transpersonal. Es por eso que en esas edades, ¿no? A partir de los 41, 42, etc., aparece esta sensación o esta conciencia de trascender, de trascender todo, de trascender cómo hemos sido criados, de trascender los lineamientos con los que hemos sido construidos o nombrados, o la identificación se va difuminando, ¿no? Es decir, como que empezamos a tener otras formas. También nuestra conciencia se expande un poco más, o esa es la idea, porque también al estar empezando a tocar esa parte más transpersonal, empezamos a entender más el todo. No es que lo entendemos desde acá, desde la parte intelectual, sino que lo empezamos a vivir, es una experiencia, es algo empírico, es como empezamos a transitar la vida. A partir de este momento, a partir del momento de Urano, es cuando empezamos a vivir la vida de otra manera. Y si logramos hacer contacto, si sí pudimos lograr hacer contacto con nuestra verdadera esencia y hacernos cargo de quiénes somos y para qué hemos venido, y empezamos a funcionar en relación a eso, estamos cada vez más alineados a ese gran propósito álmico con el cual hemos venido a transitar. Y en este sentido, yo noto y vinculo absolutamente todas estas crisis y todos estos momentos cronológicos como una forma en que el humano puede incorporar esa sabiduría, digamos, arquetípica que plantean estas deidades o estos planetas o estas formas de conciencia para poder comprender más el todo, pero de una manera como estructurada. Primero a los 30, luego a los 35, luego a los 42, es decir, como que en diferentes momentos de nuestra vida vamos encontrando distintas formas de cómo comprender ya más una conciencia más expansiva, más transpersonal. No se hace de un día para el otro. Fíjate que ya has tenido distintos momentos en donde te fue preparando, tu propia alma te fue preparando a vos a partir de estos pasajes de estos distintos planetas por tu carta natal en distintas etapas de tu vida.
¿Todo para qué? Para poder conectar con este lugar más transpersonal de tu existencia y recuperar un poco el recuerdo de lo que en realidad siempre fue, que es la unidad del todo, ¿no? Como esta cosa de lo transpersonal, que venimos de una fuente,